Episodio número 5 de esta serie de podcast dentro del proyecto Digin. Está relacionado con la seguridad digital para educadores y estudiantes adultos. Hola y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Competencia Digital para educadores y estudiantes adultos. Soy Luis, su guía en este viaje digital tan interesante que estamos desarrollando y presentado por el proyecto Digin y financiado dentro del ámbito del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Hoy estamos abordando un tema que afecta a todos los que usan Internet, la seguridad digital. Todas y todos realizamos operaciones bancarias, compramos, nos comunicamos y aprendemos en línea, pero con todos estos beneficios vienen riesgos, como pueden ser estafas, atracos de phishing, robo de identidad o violaciones de datos. ¿Cómo nos podemos proteger de esto? ¿Cómo enseñamos a los estudiantes, especialmente a los adultos mayores de 55 años, a mantenerse seguros en línea? Esto es exactamente lo que exploraremos hoy dentro de este podcast sobre seguridad digital para educadores y estudiantes adultos. Y para ayudarnos en todo este proceso tenemos un experto que ha colaborado habitualmente con nosotros en ciberseguridad y educación para adultos. Su nombre es Javier. Bienvenido, Javier, al podcast. Muchas gracias por invitarme. Esta es una discusión muy importante porque muchas personas no se dan cuenta de lo vulnerables que son en línea. Pero con algunas precauciones básicas, todos y todas pueden mantenerse seguras y seguros. Totalmente y absolutamente de acuerdo contigo, Javier. Entonces, vamos a comenzar con lo básico, porque la seguridad digital es especialmente importante para nuestros estudiantes y nuestros estudiantes adultos y también para sus educadores. Una gran pregunta, Luis. Hay tres razones principales por las que los educadores y los estudiantes y las estudiantes mayores necesitan sólidas habilidades de seguridad digital. Vamos a verlas en general. La mayor actividad en línea, las estafas que se dirigen a los adultos mayores y la privacidad de los datos es muy importante. En cuanto al primer punto que he mencionado, el cual es relativo a la mayor actividad en línea, los servicios de educación, banca y atención médica son digitales. Cada día más y más. Por lo que las personas necesitan confiar y navegar por esos espacios de forma segura. El segundo punto que hemos mencionado, el hecho de que las estafas se dirigen a
a nuestros adultos mayores. Los ciberdelincuentes a menudo se dirigen a los adultos mayores de 55 años porque usualmente suelen estar menos familiarizados con las amenazas en línea, lo cual los hace más vulnerables. Y el tercer punto que hemos indicado, la privacidad de los datos es muy importante. Cada vez que nos conectamos, nuestros datos se recopilan. Desde las cookies que rastrean nuestra navegación hasta los detalles personales compartidos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. En este sentido, los educadores de adultos desempeñan un papel clave para ayudar a las estudiantes y a los estudiantes adultos a comprender y practicar hábitos digitales seguros. Ese, querido Javier, es un punto muy importante. Hablemos ahora, en este momento del podcast, de las amenazas en línea más comunes. ¿De qué, en este sentido, te planteo la pregunta de qué deberían estar conscientes nuestros oyentes adultos sobre estas amenazas en línea más comunes? Bueno, en este sentido, las mayores amenazas las podemos clasificar en 5 grupos. Estafas de phishing, contraseñas débiles y filtraciones de datos, riesgos de wifi público, llamadas falsas de soporte técnico y malware o virus. En cuanto al primer punto, relativo a las estafas de phishing, estos hacen referencia a correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos que pretenden ser bancos, agencias gubernamentales o empresas de confianza. Y al final lo único que intentan es robar datos de inicio de sesión o apropiarse fraudulentamente de nuestro dinero. El segundo punto, relativo a las contraseñas débiles y filtraciones de datos, hay que recalcar que muchas personas todavía usan contraseñas del tipo 1, 2, 3, 4, 6 o la palabra simplemente contraseña. Esto da realmente escalofríos en el mundo actual. Lo que las convierte, los escalofríos se producen porque las convierten en blancos fáciles para los piratas informáticos. El tercer punto son los riesgos de las wifi públicas. La wifi gratuita, cafés, en aeropuertos, cafeterías, restaurantes, centros comerciales, puede ser muy inseguro, ya que permite a los piratas informáticos interceptar nuestros datos. El cuarto punto que he mencionado son las llamadas falsas de soporte técnico. Los estafadores, en este caso, pretenden ser, por ejemplo, Microsoft, Apple, Google o nuestro banco y convencen a las personas para que le den acceso en remoto a sus computadoras. Por último, el malware o virus es descargar archivos adjuntos de correos electrónicos desconocidos o hacer clic en enlaces sospechosos para infectar un dispositivo.
Por lo que veo, querido Javier, son muchos los riesgos a los que todos, no solamente los adultos, están sometidos. Pero entiendo que la buena noticia es que podemos protegernos de todos estos riesgos. En este sentido, indícanos cuáles son eh, algunos hábitos que deben de tener en cuenta nuestros adultos, hábitos básicos de seguridad, pero por otro lado muy poderosos que deben de seguir para poder evitar todos estos riesgos. En este punto considero que esto es una pregunta. Aquí están mis 5 principales hábitos de ciberseguridad. El primero es use una contraseña segura y única. Haga que las contraseñas sean largas y complejas. O mejor aún, use un administrador de contraseñas que suelen tener todos nuestros sistemas operativos y que cuando creamos contraseñas nos pueden ofrecer estas contraseñas seguras procedentes de estos administradores y que son realmente fáciles de usar. El segundo aspecto es que se habilite la autentificación de 2 factores, 2FA. Esto agrega una capa adicional de seguridad tanto a las cuentas de correo electrónico como a los bancos, como a nuestras redes sociales. El tercer punto clave es que meditemos, pensemos y no hagamos clic a la ligera. Así, si un correo electrónico, un mensaje parece muy urgente o sospechoso, no haga clic de una manera inminente e inmediata en los enlaces, sino que compruebe directamente en la web oficial. Por ejemplo, si recibe un mensaje del DEJU, donde se hacen las notificaciones oficiales en España, no haga clic en su correo electrónico, sino que vaya directamente al DEJU, donde se asegura con su clave de acceso que realmente ese mensaje existe. En cuarto lugar, mantenga el software y los dispositivos actualizados. En este sentido, las actualizaciones solucionan la vulnerabilidad de seguridad. Así que siempre que lo soliciten sus sistemas, actualice los mismos. El último punto es que se limite mucho lo que se comparte en línea. Hay que evitar publicar detalles personales públicamente. Los estafadores los suelen utilizar para los fraudes. Querido Javier, creo que para nuestros adultos estos son unos excelentes consejos que estoy convencido que van a seguir a rajatabla. Pero sé que algunas o algunos estudiantes, especialmente los adultos mayores, tienen dificultades para recordar las contraseñas. ¿Cuál considera usted que es la mejor solución para ayudarles a recordar fácilmente estas contraseñas? Sí, efectivamente, Luis. Este es un gran desafío entre nuestros adultos. En lugar de escribir contraseñas en un cuaderno, en una hoja, le recomiendo, como ya he indicado anteriormente, usar un administrador de contraseñas tipo Bitwarden, deletreo Bitwarden, repito, Bitwarden, las PAS, deletreo LASTP
ASS o 1 password. 1 PASSWORD para almacenar y generar contraseñas seguras. En segundo lugar, crear frases de contraseña en lugar de contraseñas. Por ejemplo, el cielo es azul, café 92. Y mucho más fácil de recordar este tipo de frases y aún así sigue siendo seguro. Y nunca, eso es fundamental, reutilice contraseñas en diferentes sitios web. Muchas gracias, Javier. Considero que es un gran consejo, fácil de entender, fácil de aplicar por parte de nuestros adultos y de explicar por parte de nuestros y de nuestras educadores y educadoras de adultos. Ahora vamos a hablar de la privacidad en línea. Muchas personas aceptan cookies y términos de servicio sin pensar. En este sentido, relacionado con las cookies, indíquenos de qué deberían estar conscientes nuestros estudiantes y cómo deberíamos transmitirlo esto los educadores a nuestros estudiantes. Sí, a menudo cambiamos la privacidad por conveniencia, sin darnos cuenta. Aquí se explica cómo tomar el control de los datos personales en 4 pasos. Primero, hay que ajustar la configuración de privacidad. En Facebook, Google y las aplicaciones, vaya a la configuración y limite los datos que se recopilan. En segundo lugar, es conveniente usar la navegación privada, el modo incógnito o los navegadores centrados en la privacidad como Brave, BRV, ayudan a reducir el seguimiento. En tercer lugar, eviten los cuestionarios y juegos en línea gratuitos. Muchos recopilan datos personales y luego los venden. Por último, y no menos importante, use una VPN, es decir, una red privada virtual. Esto oculta su actividad en línea y protege los datos, especialmente en la Wi-Fi pública. Querido Javier, a dar unos recordatorios, unos tics muy importantes. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas de nuestros suscriptores. ¿Está usted listo? Totalmente. Claro, siempre las interesantísimas preguntas que plantean nuestros oyentes, nuestros suscriptores. La primera pregunta la plantea Emilia. Emilia está preocupada sobre cómo puede detectar un correo electrónico de phishing. La pregunta, Emilia. Hay que buscar unas señales de alerta. Primera, la urgencia. Por ejemplo, mensajes como su cuenta se bloqueará en 24 horas. Esto es una señal de alerta. Errores tipográficos y mala gramática. Los estafadores suelen cometer este tipo de errores con facilidad. La tercera, enlaces sospechosos. En este sentido, coloque el cursor sobre los enlaces antes de hacer clic. Y cuando usted pulse el cursor en el enlace, la URL debe de coincidir con una web real. En último lugar, los remitentes desconocidos. Si no esperaba un correo electrónico, tenga mucho cuidado y que se levanten todas sus sospechas. Si no está seguro, llama a la empresa directamente.
No uso el número nunca que figura en el correo electrónico, sino que vaya directamente a su web y lo busque. Querido Javier, nos está planteando unas cuestiones muy útiles. La siguiente pregunta proviene de Estefanía, donde le sorprende o plantea que si es realmente tan peligroso la wifi pública. Sí, realmente la wifi pública puede ser muy arriesgada, con un alto riesgo, porque los piratas informáticos pueden interceptar datos, contraseñas, correos electrónicos e incluso sus datos bancarios. A continuación explico cómo mantenerse seguro en una red pública. En primer lugar, evite iniciar sesiones en cuentas confidenciales como bancos en una wifi pública. Use una VPN para cifrar esa conexión y desactive las conexiones wifi automáticas en configuración del teléfono. Así evitará muchos riesgos. Querido Javier, estas estrategias son muy interesantes. La última pregunta la plantea Gustavo, que está interesado en saber cómo puede ayudar a los estudiantes, es un educador, evidentemente, a sus estudiantes mayores a evitar las estafas de soporte técnico. Es muy importante. Yo, Gustavo, esto es lo que debe enseñarles. Ninguna empresa de tecnología real lo llamará primero. Si alguien dice ser de Microsoft, es una estafa casi seguro, de Google o de Apple, o de Amazon incluso. Nunca permite el acceso remoto a su computadora. Esto es clave. A menos que usted haya solicitado personalmente el soporte. Inmediatamente cuelgue y llame a un número oficial de la empresa si tiene dudas. Muchas gracias, Javier. Muy importante todo lo que nos plantea. Antes de terminar, nos gustaría, como siempre, que nos dé una conclusión final y claves sobre todo lo relacionado con la seguridad digital. Es fundamental que hay que mantenerse siempre alerta, hay que mantenerse siempre informado y hay que confiar en nuestro instinto, somos adultos. Y si algo le parece sospechoso, haga una pausa, verifique y no se preocupe, no se apresure. Nunca hay que apresurarse. Los educadores pueden ayudar a los estudiantes a generar esta confianza en línea enseñando los hábitos que hemos indicado, que son todos simples y muy prácticos. Querido Javier, ese es un mensaje fantástico. Muchas gracias, Javier, por participar y compartir sus ideas a lo largo de este podcast. Realmente, Luis, ha sido un gran placer poder ayudar. Y a todos nuestros oyentes y suscriptores, gracias por oírnos, por sintonizar estos podcasts. Y si encontró este episodio útil, no olvide suscribirse, compartir y visitar adultdiginet.eu. Repito, adultdiginet.eu para obtener más recursos. En el próximo episodio y último de estos interesantísimos podcasts, nos sumergiremos en un aspecto, en una habilidad crítica hoy en día como es el pensamiento crítico y la resolución de problemas digitales. Es decir, nos plantearemos cómo solucionar problemas técnicos y tomar decisiones inteligentes en línea. Estamos convencidos de que no querrá perderse este último episodio. Hasta entonces, le recordamos que manténgase seguro, manténgase segura, manténgase inteligente y
muy importante, proteja su mundo digital.